Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, bienvenidas a todas ustedes. Si eres nueva, gracias por quedarte hasta el final de mi video. Me llamo Daniela y bueno, obviamente siempre su anticipado like y obviamente que se suscriban y sean parte de la comunidad tan linda que tengo aquí abajo. Cosas que una mujer con clase jamás haría. Este tipo de videos se me hacen muy entretenidos porque siempre mezclo lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer y obviamente lo que te debes de poner, como que lo mezclo todo con outfits, con moda y también con etiqueta, que siempre deben de ir de la mano porque una mujer con etiqueta es una mujer bien vestida y una mujer bien vestida o que se siente segura de sí misma y que sabe perfectamente bien cómo comportarse. Así que vamos a comenzar. La primera cosa que una mujer elegante jamás haría es abusar de las tendencias y de la logomanía. Ciertamente, todas las casas de moda, la que ustedes quieran, tiene su línea que es de logomanía y también tiene alternamente que maneja una línea también de lujo silencioso. Es decir, pueden coexistir los dos estilos y muchas veces juntarlos y verte perfectamente bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando abusamos de una casa de moda y de la logomanía? Aquí es cuando yo creo que una mujer verdaderamente elegante nunca abusaría. Ojo, no estoy diciendo que las prendas no sean lindas, no estoy diciendo que a algunas personas no se le vean bien, sino que no es tan elegante y que una mujer verdaderamente con estilo necesite traer todo al mismo tiempo. Todas estas casas de moda nos ofrecen, por otro lado, algunos estilos donde puedes enseñar un poco, donde se puede mostrar el logo y donde las otras prendas quedan un poquito a la imaginación. Les recuerdo que cuando se fusionan esos dos mundos sin exagerar el uno del otro, pues queda una cosa armoniosa. Ahora tampoco quiere decir que no seas elegante si no vistes con logos, es decir, si no enseñas absolutamente ningún logo, pero eso lo veremos en el siguiente punto. Una mujer verdaderamente elegante, con clase y con estilo, sabe perfectamente bien que no necesitas solamente ponerte prendas caras que digan la marca para lucir elegante, sofisticada y con clase. Al revés, muchísimas mujeres que saben perfectamente el equilibrio de todo esto, compran prendas que son low cost, es decir, que todas podemos relativamente comprar y las combinan con la alta gama, es decir, tendrán algunas prendas que tengan logos, otras que no tengan logo, que tengan un estilo de lujo silencioso y por otro lado tendrán algunas que las casas de moda o que les gusta portarlas o que les convence el estilo, pero la manera de vestirlo es diferente, es decir, la manera de fusionar esos mundos es muy diferente. Pero una mujer verdaderamente elegante sabe que dentro de el vestir normal, mundano, también podemos encontrar piezas que tienen calidad, piezas que tienen diseño, piezas que valen la pena y que estos mundos pueden vivir o coexistir uno con el otro. Una mujer elegante y con clase, fíjense bien, jamás de los jamases va a ser arrogante. La arrogancia es, yo creo que una muestra de inseguridad y es una muestra de un personaje que no enseña tu verdadero ser. La arrogancia es una actuación que te hace quedar mal a ti y te hace ver mal ante los ojos de los demás. Así que por mucho que estés en una edad difícil o por mucho de que creas que el estatus te lo da el dinero, o la arrogancia o los malos modales te puedan poner una posición superior, es exactamente lo contrario. Degrada de una manera impresionante tu imagen, te degrada como persona y aparte de eso muchas veces puedes incomodar a muchas personas que están alrededor de ti. Una mujer con estilo, una mujer elegante y una mujer segura de sí mismo jamás va a usar esta arma que se me hace muy poco sensible y muy poco real para el mundo en el que estamos viviendo ahorita y en el que hemos vivido toda la vida. Así que díganme ustedes qué piensan sobre la gente arrogante, qué piensan verdaderamente. ¿Han tenido alguna vez alguna experiencia que se volteen a ver y digan qué arrogante eres?
Una de las cosas que una mujer con clase jamás, jamás, jamás va a hacer es solamente hablar de su persona. Se vuelve algo como muy narcisista y de repente el estar hablando de ti, de lo que haces, lo que sucede con tu vida, de lo que compraste, de lo que gastas, mostrar muchas cosas, muchos valores de lo que se vuelve tu vida como algo y fui acá, compré esto, hice esto, puede caer un poquito mal o bastante mal. Así que una mujer con clase jamás, jamás se va a dedicar a hacer esto. Puede mostrar o lo que muestre no hace sentir a la persona que está enfrente de ella mal. Esta es la diferencia cuando una persona, porque tampoco digo es que no vayas a mostrar nunca nada, sino que no muestres haciéndote pasar como una persona arrogante y que eres muy merecedora. Creo que tenemos que siempre fijarnos en el que hay un mundo y que ese mundo no tiene por qué soportar la arrogancia. Eso carece de estilo y carece de elegancia. Así que no. Una mujer muy elegante o una mujer con mucho estilo, por supuesto que sabe que a través de la ropa se habla. Es decir, hay un lenguaje y una comunicación a través de la ropa y de la moda. Así que, por lo general, su lenguaje no es voy a atraer gente, voy a atraer atención, voy a atraer hombres a través de la poca ropa. Eso una mujer con elegancia, una mujer con mucho estilo jamás lo va a hacer, porque sabes perfectamente o sabe perfectamente que lo que va a encontrar es lo opuesto. ¿Alguna vez, chicas, han escuchado que lo que te pones es lo que atrae? Yo creo que va muy de la mano de este dicho. Si tú te dedicas a vender tu imagen de alguna manera sospechosa y que dé demasiado a qué hablar, seguramente que las personas que se te acerquen van a tener los mismos pensamientos que tú. Entonces probablemente no sea la mejor forma de elegir amistades, de elegir pareja y de elegir la comunidad con la que vives. Y obviamente una mujer con mucho estilo jamás, jamás va a hablar todo el tiempo acerca de precios, de lo que le costó, lo que le gastó, porque obviamente esa es una persona que no vive en un mundo real. No digo que no puedas compartir muchas veces lo que cuesta y más cuando tienes un trabajo como este. Sin embargo, una mujer realmente elegante no va a estar todo el tiempo hablando ni de lo que le cuesta ni compartiendo al mundo entero lo que gasta o las cantidades que gasta en arreglarse, en vestirse o en vivir. Es muy poco elegante dirigirse de esa manera hacia el mundo entero y también dirigirse a las personas de esa manera. Es mucho mejor reservar tu opinión muchas veces y siempre, como decía mi abuela, el dinero no se puede esconder, se nota, ahí está y no se necesitas estarlo exponiendo constantemente. Chicas, estos son tips para mujeres que quieren tener estilo o si quieres diferenciar entre una que sí y otra que no, entre una mujer elegante y una mujer que se degrada constantemente o degrada su imagen, pues estos tips seguramente te van a veces causar risa, a veces vas a decir, oh, aquí la estoy regando, o de alguna manera todas conocemos a alguien o hemos visto a alguien con la que relacionamos este tipo de temas. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Creo que esto fue un video diferente. Avísenme si les gusta este tipo de videos porque ahorita estoy viendo el contenido que voy a estar metiendo en los siguientes meses. Y bueno, regálenme su opinión como siempre. Para mí es muy muy importante. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.